Y para empezar este compartir, les pido que me acompañen a Lucas 14:15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Jesús a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Este es el título de la prédica, para que lo anoten las personas que están apuntando. Y sobre todo, podemos ver que Jesús estaba sentado a la mesa con algunas personas y uno de ellos dijo esto, justamente: Bienaventurada la persona que coma pan en el reino de Dios. Entonces, podemos entender que la persona que pronuncia esta bendición está pensando en el futuro banquete de los que van a ir al cielo. Qué lindo, ¿no? Y dice en el verso 16, entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Pero por lo que Jesús responde, sabemos que no es simplemente algo futuro, sino que quería aprovechar lo que dijo el que estaba sentado a la mesa pensando en el futuro para enseñar a todos algo del presente. Tipo de una invitación a una de las reuniones como esta, por ejemplo, donde se va a compartir manjares suculentos, esos manjares espirituales, no naturales, que ir a un banquete donde vas a recibir comidas y cosas. Una reunión, como les estaba diciendo, donde se va a compartir la palabra del Señor. Y si seguimos en el verso 17 dice: y a la hora de la cena, o a la hora que se acerca la hora de la reunión, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Por lo que vemos en estos dos versículos es que alguien definitivamente había hecho la invitación por adelantado. Y los convidados habían aceptado ir. Porque acto seguido el anfitrión mandó avisar que la comida estaba lista y que ya podían ir viniendo todos los invitados. Si esta invitación la trajésemos al tiempo presente, en la actualidad, sería algo como cuando se está acercando la fecha del evento, ¿no? Siempre nosotros tenemos eventos de diferentes maneras. Bueno, obviamente las reuniones bíblicas, pero también hacemos eventos a lo largo del tiempo, viajes misioneros. Y siempre, ¿qué pasa cuando se acercan? Se empiezan a anunciar por el chat de ICC. No sé si todos tienen el chat de ICC, pero para recibir este llamado, esta convocatoria o esta invitación, por si acaso tienen que anotarse para que les pueda llegar. Se va anunciando, como les digo, en este chat y en los correos también que se envían a los miembros de la iglesia, los que han dado sus datos. ¿Y para qué se hace? Para que no se olviden que va a haber una reunión presencial normalmente. También se avisa otro tipo de reuniones, pero sobre todo presencial y especial. Como es esta, el domingo, el Día del Señor, nunca nos podemos olvidar la importancia de reunirnos y hacer el esfuerzo, porque evidentemente todos nos queremos quedar de repente en nuestras casas, dormir un poquito más, o llegar tarde, ya no me importa tanto la alabanza, voy a llegar un poquito tarde, pero no, es un banquete preparado por el Señor y es desde el comienzo. ¿Y saben por qué nos preocupa tanto esto? Porque no queremos nuestro anhelo de la pastora, de los líderes, de los colaboradores, es que nadie se pierda. Porque hay muchas bendiciones para los que asisten. Y además, no solamente que hay bendición, sino que la pasamos maravilloso. No sé si yo creo que todos los que vienen, a veces yo vengo, ay, estoy cansada, todos los días he tenido que hacer un montón de cosas y ya quisiera no ir, pero cuando llego y empiezo a ver un hermano, una hermana, empezamos a conversar antes que empiece la reunión y yo estoy fascinada y me voy a mi casa y soy otra persona. Es lindo de verdad poder compartir y ver al hermano y cuando te saluda y te abraza, porque ahora ya con mascarilla, sin mascarilla, nos abrazamos y nos decimos te extrañé. Es lindo poder, es nuestra familia.
O sea, todos ustedes son nuestra familia y yo pienso que ustedes también piensan lo mismo de mí, que yo soy parte de esa familia. Pero eso no es todo, porque es importante que sepan que, no sé si en algún momento se han puesto a pensar todo el trabajo de las personas que están involucradas en hacer este gran banquete. ¿Alguna vez te has puesto a pensar? Porque son banquetes de lujo, ojo, no vayan a creer, ay, es cualquier cosa, ya cualquiera pasa un trapito y no pasa nada. Por ejemplo, el predicador ha tomado muchos días, en este caso yo, de verdad que soy bien lenta, me demoro un montón en preparar una palabra, tengo que estar orando, me paso horas metidas en mi lugar de oración para poder dar en el blanco y para poder escuchar la voz y que Él me pueda guiar para poder transmitir lo que Él quiere que ustedes escuchen. No es de la noche a la mañana, que ya, ok, voy a compartir esto y empiezo, y ya. No es así. Algunas personas tienen ese don, pero también igual se le tienen que pasar orando para poder dar en el blanco. Y el ministerio de alabanza, ¿qué les puedo decir? Ustedes acaban de llegar muchos, pero el ministerio de alabanza ha llegado tempranito y han estado practicando. ¿Para qué? Y no solamente eso, se reúnen y se pasan las canciones, el que dirige la alabanza tiene que estar en oración y los otros tienen que saber exactamente cómo hacer y tienen que venir desde temprano para que la alabanza sea grata a nuestro Dios. No es solamente que te subes y ya. Me acuerdo que hace años había un matrimonio de la religión tradicional y me dijeron, no, perdón, un matrimonio de la iglesia y me dijeron, oye, esta chica canta lindo y la podemos traer. No es así, no es que tú puedes traer a una persona y porque canta lindo. Esta es gente que el Señor usa, gente creyente que está en los caminos del Señor. Y muchas veces, en este caso no hay comida al final, natural, pero por ejemplo los sábados, cuando hay la reunión de varones los viernes, se prepara comida y se trae para que los hermanos compartan. Y eso no solamente es un gasto económico, sino que también es tiempo, porque tienes que preparar los sándwiches, lo que decida la persona que va a traer, o sea, tiene que prepararlo con tiempo. ¿Y qué pasa? Sin embargo, llegado el momento, prefieren hacer otras cosas. Sí, yo voy a ir entusiasmado, cuenta conmigo, la próxima semana vengo. Prefieren hacer otras cosas que ir a este gran banquete, que venir a este gran banquete. Y sigamos con el verso 18. Y todos a una, ¿qué hacen? Comenzaron a excusarse. Hermanos, cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia. O sea que escuchen. Y algunos ni siquiera están atentos a estos anuncios, incluso los anuncios del chat o los correos, porque los silencian. Al chat, no sé si saben, ¿no? Yo creo que la mayoría ya ahora saben que tú tienes tu chat grupal y lo pones en silencio durante todo el tiempo y ya cuando tienes tiempo o lo pones en archivado y ni siquiera te enteras cuando abres que te han escrito. Entonces, y ya cuando tienen tiempo, de repente el día siguiente, dentro de 2 días, ya pasó y te la perdiste. Porque lo dejan cuando tengan tiempo para el último minuto, cuando lo primero que debemos hacer es si pudiéramos ponerle una alarma especial, yo me tengo que enterar, ya sea para orar, para lo que sea, porque alguien está pasando momentos difíciles, puede ser, como son momentos agradables que se quieren compartir. Otros, a pesar que se les ha pedido que por favor confirmen su asistencia, ni siquiera se dan la molestia de responder. ¿Eso les parece que está bien? Y no estoy diciendo que ustedes, probablemente acá nadie lo hace, pero sucede. Sigamos. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Discúlpame, pero hoy no. El tráfico está horrible y además hace mucho frío. No sé si les suena conocido, pero a mí me da
mucho frío, ya no me provoca, llego a mi casa, me abrigo y ya no quiero salir a hacer nada. Y uno le da flojera porque somos carnales también. En el verso 19 dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otra vez. No la hago, acabo de llegar a mi casa también porque estuve haciendo miles de cosas, no sé lo que fuera, y estoy cansado, ya estoy agotado, no, imposible que vuelva a salir, qué sé yo. Y dice el otro, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Tengo un compromiso y no puedo dejar de ir. No hablemos del casado porque, bueno, el casado se le perdona. Pero a veces tenemos compromisos, o la novela, o la serie, que es a la misma hora y es otro compromiso, y no puedo dejar de ir. Claro, no dices eso, pero no quieres ir. Sigamos. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El Señor Jesús tenía algo muy, muy especial para sus invitados. No está hablando de una cena, está hablando de un banquete. Y todos sabemos que un banquete es algo extraordinario. Pero al escuchar que a nadie le interesaba llegar, porque tenían otras cosas que para ellos eran más importantes ponerlos en primer lugar, dice que se molestó y le dijo que inviten a cualquiera que esté dispuesto a ir. Ya, ok, ellos no quieren ir, son mis hijos, se han convertido, no quieren venir, qué pena, que vengan los otros. Y vayan y busquen por todas las calles. Me acuerdo cuando hemos ido a los viajes misioneros, nos íbamos por las calles invitando, diciéndoles, vengan, 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 trayendo gente que no conoce al Señor. Bueno, para los que tienen Biblia, pongan una señal que vamos a volver. Hermanos, esto no es broma. El tiempo de la venida del Señor por su iglesia se acerca. Porque miren lo que dice en Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Este versículo es bien claro. Jesús ha enviado una invitación. Ahora, ¿quiénes son los que tienen que decidir? Nosotros, los invitados. Ya no es el que invita el que tiene algo que ver. Él ya está ahí esperando nomás. ¿Y qué vamos a decidir? Y ojo, que no estamos de decidir de algo porque si nos llamara el amigo, la amiga, la íntima, la no sé qué, iríamos corriendo. Pero si, como les digo, si decimos que no, Dios no nos va a obligar, Él no puede hacer nada, Él es un caballero, Él nunca obliga nada a nadie. Cuando Pablo escribía la primera epístola de los Corintios, era para corregir serios problemas de la iglesia. Felizmente que nosotros no tenemos serios problemas en esta iglesia. Y en el capítulo 19 hace una comparación entre la carrera olímpica versus una carrera espiritual. Y ojo, no solo fue escrito para esa época, sigue vigente hasta el día de hoy. Y lo hizo, ¿por qué creen que está vigente hasta el día de hoy? Porque quiso que nosotros, las nuevas generaciones que irían a venir después de esta etapa que Pablo escribió esto y ya murió, para que sepamos que no es fácil el caminar del creyente y que requiere de un gran esfuerzo y decisión. No solamente esfuerzo, porque dice, sí, yo me esforcé, pero ¿te esforzaste a qué? ¿A seguir al Señor o esfuerzo para otra cosa? No, en verano me voy a la playa, ahora me voy al campo porque es invierno. Incluso la vida es muy difícil, la vida del cristiano. Incluso hay un dicho que mi papá siempre decía, y él no era creyente, gracias a Dios al final recibió al Señor y justo en su lecho de muerte
pudo arrepentirse. Un dicho que mi papá siempre decía, y es que la vida es dura. Siempre nos decía. Y era un hombre que le había ido bien, pero él siempre lo decía. O sea, no quiere decir que al que le va bien va a ser simple y al que le va mal no va a ser simple. Porque verdaderamente, hermanos, la vida es dura. Y sin Dios es imposible y no hay esperanza. Es por eso que cada vez hay más suicidios, ¿saben? Yo no sé por qué no los anuncian. Hay muchos suicidios en esta época. ¿Por qué? Porque el enemigo hace creer a las personas que no tiene sentido sufrir, porque si te mueres ya no pasa nada, te moriste y ya. No, ¿para qué voy a luchar? Y que es mejor, ¿sabes qué? Mátate, tírate por el balcón. Y de verdad, yo una época cuando estaba de viaje hace años, mis hijos eran chicos, no, el Señor me lo acaba de traer a la memoria, estaba de viaje en Estados Unidos, me acuerdo, en la playa y yo estaba en una depresión espantosa, no conocía al Señor. Y estaba ahí en el mar y yo quería llorar y mis hijos eran chiquitos. Quería llorar y llorar y llorar y yo miraba el edificio y decía, si me subiera a ese techo, al edificio, al último piso, me tiraría, acabaría todo. Y eso es lo que nos hace creer. Gracias a Dios que mis hijos eran chicos y yo dije, pero ¿qué sería de ellos? Obviamente el Señor me puso que no lo hiciera, pero podía haberlo hecho. Y así el enemigo está susurrándole a las personas, ¿sabes qué? No vale la pena que sigas viviendo, ya, aviéntate o lo que fuera. Toma pastillas, córtate las venas, no sé. Vayamos al capítulo 9 de Corintios que les estoy hablando para recordar. En el versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. O sea, ¿qué cosa? Esfuércense para que reciban el premio. Y sigue y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Como estamos leyendo, todos los participantes se tienen que sacrificar, no hay otra, de muchas cosas. ¿Para qué? Para poder lograr los objetivos trazados. Ellos, dice, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Los mundanos o los creyentes tibios, o los que dicen llamarse creyentes y no lo son, se esfuerzan para recibir un sueldo, un premio, un reconocimiento de la gente. Es como que dan la vida por eso, quieren ser reconocidos. En cambio, nosotros los creyentes tenemos que esforzarnos para recibir la corona de la vida, que es vivir la eternidad al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo bueno es que en nuestro caso, no solo una persona se lleva la corona, eso le llevamos ventaja a los que no creen en Jesús. Todos podemos llevarnos la corona, absolutamente todos. Hay una corona para cada uno, para el que quiere. Y dice, y continúa en el versículo 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. En otras palabras, no lo hago de una manera floja y sin resultados. O sea, bueno, lo hago así nomás. Como muchos saben, creo, que conocen a mi hija que se llama Solange, para los que no saben, se fue a vivir a Orlando con su marido y con sus hijos. Y Solange y el chino, que le dicen chino, que se llama Luis, son bien preocupados por sus hijos, tanto en lo espiritual como en lo natural. Y apenas llegaron a Estados Unidos, y gracias a Dios que encontraron una iglesia, empezaron a congregarse. Y le encontraron y ya están asistiendo, y desde febrero que se fueron, y de verdad ya son parte, y ya están, no solamente eso, sino que están empezando a servir. Sus hijos han hecho homeschool desde el día que nacieron. Para los que no saben qué es homeschool, es estudio en casa, estudio en el colegio en casa. Ya lo están haciendo y empezaron otra vez, y los chicos también están empezando a servir. También, como creo que la mayoría de las personas hacían deporte acá, entonces también buscaron allá
buscaron un lugar donde pudieran hacer deporte sus hijos, ¿no? Y consiguieron lo que aquí conocemos como una academia de natación. Estoy hablando de los que hacen natación, donde dos de los hijos, Ian y Anya, empezaron a nadar. Después de algunos meses de trabajo esforzado realmente, empezaron los campeonatos en su academia. Como comprenderán, le llevaban ventaja, pues todos venían, desde que han entrado a la academia, no sé cuántos años, estarían nadando, eran unos capos, los chicos de allá, y obviamente tenían mejores tiempos. Y están habituados a ese ritmo, levantarse a las 4 de la mañana y después del colegio vuelven a regresar, etc. Pero hace unas semanas, que ya van pasando el tiempo, hubo un campeonato de natación, pero esta ocasión era un campeonato a nivel estado. ¿Y cómo se llama? Y ya no competían solamente los chicos de su academia. Ya era una cosa mucho mayor y él no tenía idea de los tiempos que ponían los otros chicos y todo, pero él estaba decidido a que quería mejorar su tiempo. Y obviamente los reportes de los chicos de ciudad, de su academia incluso, tenían unos tiempos increíbles, pero él seguía decidido. Fue tanto el deseo de dar lo mejor de sí, que para su sorpresa y la de muchos, ganó 4 medallas. Es porque decidió, obedeció y dijo, yo lo voy a hacer. Es más, no es una propaganda que estoy haciendo, es para que sepan lo que quiero hacer. Salió primero en su categoría de todo el estado de Florida. Un chiquito que había llegado con un promedio bajo, terminó llegando el mejor de su categoría. Y por supuesto que me alegré, ustedes no saben, Solange nos envió los videos, saltamos como si estuviéramos allá, fue lindo de verdad. Nos alegramos un montón. Pero de verdad que le pido al Señor que haga que su desempeño espiritual sea aún mejor que el natural, que no solamente que él, sino que sus otros 2 hijos decidan amar al Señor, servirlo de la misma manera que Ian lo hizo en lo natural. Y es algo que me preocupa como en este caso, como madre, ¿no? Porque mi hija está allá, con Chino, mis hijos, y mis nietos, o sea, porque al final lo natural pasa, pero lo espiritual es eterno. Y quiero que me encantaría que tengan una relación con Dios, y no sé si la tienen, porque son chicos todavía, no sé si el Señor, han tenido un encuentro con el Señor, el hecho, o sea, sus papás los llevan todos, pero no sé, no solamente Dios sabe. Y es triste porque veo a mis hijos, a mis nietos, que están rodeados de tanta mundanalidad que es imposible que no sean influenciados. Hermanos, es imposible, nosotros vivimos en el mundo, que no seamos influenciados con las cosas del mundo. Solo Dios, y con la determinación de los padres, ahora ya no estoy hablando de los padres allá, de los padres de acá, de guardar a sus hijos, lo van a lograr. Es un trabajo conjunto. Será menos difícil lograr que nuestros hijos se mantengan firmes en la fe. Y no importa la edad, porque mis hijos todos ya pasaron los 40, solamente tienen 40 creo, pero los demás ya están 41 y 43. Entonces, no es como que ya los dejo, me preocupa los nietos, porque si los padres no les hablan de Dios a los hijos, estoy hablando ahorita de los hijos hombres, no es lo que están acostumbrados, o sea, saben que los papás le dicen, lávate los dientes, pero no le dicen, pídele a Dios, cualquier cosa, no están acostumbrados a eso. Por eso, les voy a decir, Pablo les advierte en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, si lo que estás buscando es agradar tu carne, quiero que sepas que lo estás haciendo para tu mal. Para lo peor.
Si eres un padre o madre cristiana, que creo que todos los que están acá son, quiero que sepas que no solamente estás poniendo en riesgo la salvación tuya, sino de toda tu familia. Porque tú caes y caen todos, es muy difícil, raras excepciones. Y de verdad que te aconsejo que no te importe lo que tus hijos digan, no te importe quedar bien con ellos. No, pero pobrecito, no quiero que se peleen conmigo. No, el Señor no te ha dado hijos para que ellos sean tus amigos, para que tú seas amigo de ellos y hagas todo lo que ellos quieren. No es así. Dios espera de los padres cristianos que sus hijos sean hombres y mujeres creyentes al servicio de Dios. Eso es lo que Dios busca. Es por eso que vamos a continuar en el versículo 6 dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Paz. Qué palabra tan chiquita y es importantísima. ¿Quién de ustedes no quiere tener paz? Todos anhelamos, todos en la tierra, seas creyente, no seas creyente, seas lo que sea, bueno, malo, todos quieren tener paz. Y después, bueno, para nosotros los que creemos, y aún los que no creen, los que no son cristianos y tienen sus religiones, también quieren ir al cielo. Salvo que seas ateo, agnóstico, bueno, no sé. Continuemos en el verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y les quiero contar que hace años en un retiro de jóvenes, fue a compartir el pastor Revillo, los jóvenes que están acá se acordarán que él era uno de los pastores que iba, siempre se le invitaba. Y dijo algo en una de las predicas que marcó mi corazón y hasta el día de hoy, y lo quiero compartir con ustedes. Comentó que cuando era chico o joven, no me acuerdo exactamente, que le dijo a su papá que él no iba a ir a la prédica. Yo no voy a ir a la prédica, estoy cansado, no me acuerdo qué dijo, le dijo, yo no voy a ir a la prédica. ¿Y qué cosa hizo el papá? No me acuerdo exactamente las palabras, pero le dijo, sí, sí vas a ir. Y lo llevó de la oreja, no sé cómo. La cosa es que lo obligó a ir. El papá no se dejó convencer. A veces escucho, pero no quiere venir. Le digo, pero no quiere venir. Cuando le tienes que dar un remedio que es básico para algo que tiene, ay, pero no quiere tomar, ¿acaso no le abres la boca y le metes la cuchara? Bueno, igualito es así. Así es como debemos actuar. El papá no se dejó convencer por su hijo y fue gracias a eso, al carácter de su papá, que el joven Josué se convirtió en el pastor Revilla. Y es pastor de una iglesia. Y sigue sirviendo al Señor hasta el día de hoy por un padre. Josué Revilla siguió el ejemplo de su padre y el de Pablo. Volvamos a 1 Corintios 9:27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, que no vaya a ser que habiendo empezado en el espíritu, termine en un momento X, termine perdiendo todo porque me fui a la carne y mi carne prevaleció y decidí que ya no, ya me cansé. Y terminemos descalificados. Muchos de nosotros hemos visto muchas personas que han terminado descalificados y les digo descalificados porque se volvieron al mundo. Y yo no sé si están vivos o muertos, bueno, solamente Dios sabe y que si en algún momento se arrepienten, el Señor siempre es bueno para perdonar. Y no es solo un tema del atleta, volviendo a eso, sino de toda la familia. Igual, para que logre los objetivos, lo mismo que en la vida cristiana. Es un tema familiar, todos tenemos que ir por el mismo rumbo y tenemos que decidir si somos jóvenes, obedecer a nuestros padres cristianos y si no, obedecer a los líderes de la iglesia. Y qué tan importante, o sea, de verdad, y veía que toda la casa estaba organizada
para el horario de esto que se levantan, después que hay que limpiar, que hay que cocinar, para que todos coman una comida que les sirve para su cuerpo, de alimentación, esa alimentación requerida para poder lograr los objetivos de la natación. Muchas cosas en la vida y en la vida espiritual son necesarias para lograr ser victoriosas. Muchas cosas. Y así como el atleta que viola los reglamentos es eliminado, lo mismo le sucede al cristiano. Tanto los unos como los otros tenemos que esforzarnos y autodisciplinarnos. Debemos negarnos a nosotros mismos y practicar el autocontrol. Aún en aquellas cosas que no son dañinas, porque muchas veces, pero yo no cometo pecado. Efectivamente, no pueden no ser pecado. Pero si Ian hubiera comido algo de más o hubiera dejado de ir a las 4 de la mañana o en la tarde porque le daba flojera, porque estaba cansado, porque me decía estoy agotado, no hubiera habido los resultados que hubieron. Entonces, eso no era pecado si no iba, pero digamos en lo natural, pero le hubiera afectado su rendimiento. O sea, como diciéndoles, si el atleta se da un descanso, no le va a ir bien porque sus músculos se empiezan a achicar otra vez, su fuerza empieza a disminuir. Y lo mismo sucede al cristiano. Si pone otras cosas en primer lugar, con el pasar de los días, ¿qué creen que va a pasar? Tus músculos espirituales, vamos a debilitarnos. Y todo el sacrificio, yo tengo 22 años de creyente, todo el sacrificio que vengo haciendo, porque es un sacrificio dejar cosas, dejar tu vida anterior para seguir a Cristo, en un segundo la pierdes. Me voy a debilitar, tengo que esforzarme, tengo que decidir hacer las cosas. Todo va a ser por gusto. Regresemos a Lucas 14, versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero miren el corazón del Señor. Él no quiere que se pierda, que nadie se pierda. Y sigue diciendo, a quienes veas por allí, trata de convencerlos, jálalos para que vengan. 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Yo los invité, pero no van a disfrutar la cena. O sea, hasta aquí nomás. ¡Qué pena! El Señor debe haber sentido porque Él no puede hacer mucho con los que lo están rechazando, porque si tú no vas al banquete que Dios ha preparado, lo estás rechazando, así de simple. No digas, no lo tomes así. Sí, lo estás rechazando porque Él ha preparado. Y si no estás, los que normalmente entran al Zoom y dicen, no, qué flojera, me voy a cualquier sitio, lo estás rechazando. Y claro, tú dices, no, pero lo puedo ver después. No estoy diciendo que no lo puedas ver después, pero ese no es el punto. El punto es que tiene un momento el banquete, porque ya si lo ves, es diferente. Ya no están los manjares suculentos. Hay una diferencia. Hay evidentemente que el Señor va a tener un trato diferente con aquellas personas que por algún motivo especial no pueden venir presencialmente, pero no a los flojos, no los va a considerar igual, no, ¿sabes qué? Me da flojera. Yo estoy ya feliz, domingo, en mi cama, no. Él sabe que los corazones se van endureciendo, pero si tú estás firme, no te canses o haz tu mayor esfuerzo. Sigue orando por tus amados, para que el Señor tenga misericordia y les dé otra oportunidad, para que no los deseche. Si perseveras en clamor y súplica, puede haber alguno que se pueda salvar. Tenemos una responsabilidad ante el Señor. Él va a decir, ¿por qué no hiciste esto o lo otro? Si tuviste la oportunidad, tal vez pueda haber alguno que se pueda salvar. Por eso también es bien importante el rol de que está pastoreando algún hermano.
Por eso es que Dios dice que los forcemos a entrar también. Y que no nos cansemos, no tiremos la toalla. Si alguien nos chotea y nos dice, no, ya estoy harta de ti, ya no me insistas. Si tenemos sí, voy a hacerlo. Veamos a alguien que no aceptó ir a esa invitación y que el gran Pablo, porque todos tenemos errores, lo desechó por la mala actitud de este joven que no quiso obedecer y no quiso sujetarse. En Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En Hechos 13:5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos de ayudante. Habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Claro, te deja ahí en pleno viaje y Pablo se molestó. Él se hartó del camino, no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que ya no quería el camino. Y seguramente tenía muchas excusas, como cualquiera de nosotros. Tenemos excusas válidas, pero vamos a ver, en Hechos 15:36 vamos a ver el cambio. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Acá está, mire. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. No quiero saber nada. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Como vemos, Pablo ya no confiaba en Marcos. Pero gracias que Bernabé decidió forzarlo a entrar, hubo un gran cambio en Juan Marco. Fue tan evidente el cambio, hermanos, para que no nos cansemos, que Pablo, después no sé cuánto tiempo, lo empieza a recomendar después de que le debe haber dicho miles de cosas. Y creo que lo leamos bien, vamos a ver lo que Pablo dice para que se nos quede en la mente, porque a veces no solo el escuchar, sino ver y escuchar. Y vamos a leerlo porque creo que es bien, bien importante que se les quede grabado, de verdad. Tenemos que saber que si estamos detrás de que el Señor de que no se aparten del Señor, que puede haber fruto. Y dice en Colosenses 4:10, Aristarco, está diciendo Pablo, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. O sea, ya está diciendo, él y Marcos, el sobrino de Bernabé. O sea, ya había pasado el tiempo que lo había desechado, ahora él está diciendo que ha recibido el mandamiento. O sea, recién debe haber tenido un encuentro con el Señor después de su caída. En este momento podemos ver que Pablo estaba otra vez con él y continúa diciéndoles, si fuere a vosotros, bótalo. No, ya no, ahora no, recibidle. En esta oportunidad fue Pablo el que abogó por Marcos, ya no fue Bernabé. Recíbanlo, por favor. Probablemente antes les había dicho, ¿sabes qué? Este Marcos ni lo llamen porque a la mitad del viaje te va a dejar plantado, no confíen en él, es un irresponsable y a la primera se cansa y se aparta. A ver, sigamos. 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Cambió, o sea, ya se hizo útil. Después de que se había hecho inútil, se vuelve útil. Y en Filemón 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y ahora lo pone en la lista de sus colaboradores y no duda en ponerle en la carta.
Y no solamente eso, ya empiezan todos a mirarlo con diferentes ojos y hasta Pedro lo honra. Dice en 1 Pedro 5, dice, 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Se piensa, no era su hijo, se piensa que Pedro lo llama hijo a Marcos porque se creía que se había convertido por medio del ministerio de Jerusalén, de Pedro. Y porque Bernabé insistió en pastorearlo y llevarlo donde él fuera. O sea, se aleja, pero llega solo y Pedro en su ministerio puede hablar y ayudar a Bernabé. Y viene y le habla a otra persona y él empieza a buscar y empieza a servir al Señor. Entonces, hermanos, ya vamos aprendiendo cómo piensa Dios de los que no se deciden de todo corazón y que ponen muchas cosas antes que a Él. ¿Alguna vez has puesto a otras cosas antes que a Él? Yo sí, y me avergüenzo de verdad decirlo. Como hemos leído, dice, mientras puedan ser hallados. Y les voy a hablar como el ciego Bartimeo, que estaba sentado en el camino mendigando y al oír al Señor que estaba pasando por ahí empezó a gritar como un loco diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían que no fastidie, que se fuera, pero a él no le importaba lo que los discípulos le dijeran y que lo callaran. Al contrario, gritaba más y gritaba más, insistiendo, hijo de David, ten misericordia de mí. O la mujer que estuvo enferma, ¿se acuerdan de flujo de sangre por 12 años? También, no le importó lo que le dijeran. ¿Se imaginan esa escena? Una mujer que durante 12 años no había dejado de sangrar y la verían con desprecio porque era considerada una mujer impura. En otras palabras, le tendrían asco y no habrían querido ni siquiera que se les acerque. Y al verla deben haber gritado, aléjate, impura, asquerosa, cállate. Sin embargo, ella se arremetió en medio de la multitud, arriesgándose a que la humillen, a que la golpeen y la saquen a patadas. Yo sí me puedo imaginar esta escena, porque era prohibido, porque si se acercaban, no sé cuántos días tenían que alejarse y purificarse. Pero nada de lo que le decían cambió su vehemencia por acercarse al Señor. Nada. ¿Te puede impedir a ti algo cuando que alguien te diga, no le pidas al Señor que lo hagas? Ni nadie pudo impedir que lo lograra, porque lo logró. Pero ojo, quiero dejar algo claro. Ella no era una mujer con una gran personalidad, como muchas mujeres pueden ser, ¿no? Y pasar por en medio de la gente y decir, por favor, arrímense que voy donde el Señor Jesús. No era la reina, no era nadie. No, todos los años que la deben haber bulleado por esta enfermedad, debe haber vivido escondiéndose en las cuevas o en su casa, ni pudiendo salir, ni siquiera comprar, porque por donde iba ensuciaba. No quería que la reconocieran, que le insulten, y estaría horrible, seguramente que diría ya, si me muero pues, porque nadie me quiere. Y lo digo porque cuando la descubrieron, dice que fue temblando y se postró a los pies de Jesús. Ella no estaba lirín lirón, como dice la hermana Rocío. Estaba aterrada, pero sabía que el Señor era el único que la podía ayudar y sanar. Hermanos, a estas alturas de la vida ya no le importaba nada. Llega un momento que ya no le importa nada y quieres, ven, sálvame, así como esa vez que yo dije ya. Y después de eso, después de unos años, el Señor mandó a alguien para que me compartiera de Él. Porque seguramente estaría hoy muerta, me hubiera suicidado. Su meta era llegar donde Jesús, y a pesar de la gran cantidad de gente que la trataba de ahuyentar, esa perseverancia, esa decisión hizo que ella llegara a los pies de Jesús. De verdad que me parece precioso que a pesar de los dimes y diretes que estaría escuchando, que hablaban, ella fue muy valiente y no le importó que la criticaran. No.
El Señor la honró y le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y antes de terminar, hermanos, me gustaría hacer un comentario de algo que el Señor dijo llorando a su pueblo cuando estaba acercándose a Jerusalén. Porque siento que hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, a todos ustedes y a mí, de la misma manera. Bueno, a mí me lo viene diciendo mientras he ido preparando esto. Lo mismo que les dijo a esa gente en esa época. Si hubieras conocido el tiempo de mi visitación, si hubieras conocido si me hubieras aceptado cuando te hablaron de mí, cuando te llamabas cristiano pero no querías venir. Lo que Él quiere, lo que quiso en ese momento y lo que quiere hoy en día es cuidarnos como la gallina que juntaba sus polluelos debajo de sus alas. Vengan acá, yo estoy acá. ¿Y qué dice? Que ellos no quisieron. ¿Cuántas veces decimos, no, Señor, no quiero? Tú quieres que vaya, pero yo no voy a ir. Y dice que después su casa fue desierta, el pueblo de Israel. Ese pueblo que fue elegido por Dios entre toda la humanidad. Y ese pueblo sufre. Y va a sufrir más porque no creen en el Mesías, creen que el Mesías recién va a venir. Van a sufrir más cuando el Señor arrebate a su iglesia santa, porque no va a arrebatar a su iglesia tibia. Y su sufrimiento va a ser peor, pero Dios les va a dar la oportunidad. Y no solo ellos, hermanos, también les va a pasar a los que no acudan al llamado, a los que no quieran ir al banquete, a los que digan, ay, tengo otras cosas que hacer. ¿Ustedes creen que si lo hizo con su pueblo amado, que los sacó de Egipto, que los eligió y los castigó severamente, ¿ustedes creen que a nosotros nos va a dar un trato diferente que a ellos? No nos va a dar un trato diferente que a ellos. Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, o sea, el pueblo de Israel, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. O sea, nosotros nos hable, que no digamos, pero nosotros conocemos a Jesús, los judíos no. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz, el Señor te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El Señor ha jalado, arrancado para que nosotros seamos injertados. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. ¿Estás en pie, hermano? Entonces no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no te va a perdonar. Hermanos, no sigamos jugando con fuego. Esto no es una broma. El Señor viene pronto por esa iglesia santa. Después vamos a tener que pagar con nuestras vidas como el pueblo elegido. Si a nosotros nos va a poder arrancar otra vez. Tenemos que saber que solo el que lo busca lo va a hallar, al que toca se le va a abrir. Y que solo los violentos lo van a arrebatar. Solo los que insisten y cumplen con esa decisión que han tomado. Y nosotros, hermanos, los que estamos aquí, los que están escuchando, tenemos que saber y reconocer el tiempo de su visitación. Escucha, no te distraigas, no te duermas. Él nos está llamando. Después va a ser muy tarde. Tal vez hoy día sea el último momento, nuestra última oportunidad. Hermanos, Él nos está dando una nueva invitación para que vayamos a ese gran banquete que Él mismo ha preparado. Ahora solo tenemos dos opciones. Primero, reconocemos que somos flojos y que solo le damos el tiempo que nos queda,
pero le podemos pedir perdón y nos empezamos a esforzar y enmendamos, o seguimos haciendo otras cosas. Hoy toma tu decisión de buscarlo. Cada uno piense y analice qué es más importante, lo que el mundo ofrece o el gran banquete que Dios ha preparado para los que hacen hasta lo imposible. No, yo tengo que ir, aunque sea tomo un taxi, se me malogró, llamo a alguien, lo que fuera, para permanecer, quiero estar a su lado. Hermanos, yo sé que no es fácil, pero también sé que si nos esforzamos un poquito, el Señor va a hacer que nos deleitemos en su presencia. Y aunque vayamos esforzados, siempre vamos a salir gozosos y en paz. Entonces, ¿por qué mejor no le decimos juntos que lo necesitamos y que nos ayude a lograr, a vencer nuestra carne? Para que no terminemos como ese joven rico, como el joven rico que prefirió cuando le preguntó el Señor. Le dijo, ¿qué tengo que para ser salvo? Y él le dijo, vende tus cosas y dáselo a los pobres. Y no era lo que quería, era que dejara de su corazón arrancar esas cosas. Nosotros no queremos ser así. El Señor lo que dice es que no amemos al mundo, ni las cosas que en él hay, porque las cosas se acaban y perecen. Y hoy te digo, no deseches el tiempo de su visitación. Él está pasando, Él está en este lugar haciéndonos un llamado especial. No sé tú, hermano, pero yo necesito al Señor más que nunca. Y no me puedo imaginar cómo hubiera sido mi vida, como ya les he contado, o cómo sería mi vida hoy si no hubiera aceptado el llamado de Dios. Porque solo por su misericordia estoy en pie.